Vamos a dar inicio con el primer tema del área de biología de tercera secundaria llamada seres vivos. Acá les dejo unas recomendaciones para que puedan leer y puedan aprovechar al máximo estas clases. Vamos entonces con la motivación, que viene a ser un video acerca de la diferencia entre seres vivos y seres inertes. Seres vivos e inertes. Buenos días. Hoy iniciaremos con un tema muy interesante, los seres de la naturaleza. Alisten sus mochilas para esta gran aventura. Sí, profe. Quiero aprender muchas cosas y así poderlas dibujar y pintar. La primera estación será la playa. Aquí haremos nuestra clase. Ahora, observen a su alrededor y hagan un listado de los seres que identifican. Yo observo muchos seres, por ejemplo, las palmeras, el aire, el sol, la arena y el agua del mar. Yo escribí los animales del mar. Aquí en Tumaco hay muchos peces, rayas, cangrejos y hasta las ballenas, que vienen desde el Polo Sur en los meses de julio a octubre para tener a sus crías en nuestras cálidas aguas. ¡Qué chévere, Willy! Pero miren, amigos, el aire, el agua y la arena no son seres vivos porque no respiran, ni se alimentan. Pero en cambio, por ejemplo, los cangrejos, las rayas y las ballenas sí son seres vivos porque ellos sí respiran, se alimentan, se mueven y hacen muchas cosas más. Observemos esta palmera. Ella crece en dirección a la luz del sol y utiliza esta energía junto con el agua y el aire para fabricar su alimento, crecer y desarrollarse. Entonces podemos decir que una característica de los seres vivos, como esta palmera, necesita de agua, alimento, aire y luz solar para sobrevivir. Sí, Pili. Las plantas, al igual que los animales, pueden desarrollar algunas de las etapas del ciclo de vida como nacer, crecer, reproducirse y morir. Los animales son seres vivos, porque se mueven, se alimentan y producen sonidos. Por ejemplo, pueden moverse cuando otro animal los persigue, buscan un lugar para tomar agua cuando tienen sed, y algunos de ellos pueden agruparse cuando hace mucho frío. Nosotros los seres humanos también respondemos al ambiente. Nos abrigamos cuando sentimos frío, usamos ropa fresca cuando hace mucho calor, dormimos cuando estamos cansados y nos alimentamos cuando tenemos hambre. Muy bien, niños. Ahora díganme de lo que observaron, ¿qué seres inertes encontraron? Un balón de playa, unas gafas de sol, la sombrilla y el balde. El agua, la arena y las rocas son seres inertes, es decir, no tienen vida. Por ejemplo, el balón no necesita alimentarse, no respira, ni se mueve a menos de que una persona lo haga. Los seres inertes no pueden cumplir ninguna de las funciones vitales de los seres vivos. Una piedra no puede nutrirse o reproducirse, y el agua no puede relacionarse o morir. Muy bien, chicos, entonces ese era un video introductorio acerca de las características de seres vivos a diferencia de los seres inertes. Entonces, antes de iniciar con el tema de hoy día que nos compete, ser vivo, vamos a ver la clasificación de las ciencias. Las ciencias se clasifican en dos grandes grupos. A ver, ciencias formales y ciencias empíricas. Las ciencias formales utilizan elementos que son abstractos, que pueden aplicarse a la vida real, ¿no? Como por ejemplo las matemáticas y la lógica. En cambio, las ciencias empíricas se basan en la investigación, las hipótesis y lo que uno observa, ¿ya? Entre las ciencias empíricas tenemos, por ejemplo, las ciencias naturales y tenemos las ciencias sociales. Las ciencias sociales, como dice su nombre, se encarga de la sociedad, estudio relativo a la sociedad, sociología, economía, historia, etc. Y las ciencias naturales vienen a ser estudios de la naturaleza. Muy bien. Tengo la física, la química, astronomía, geología y biología, que acá es donde se ubica nuestro curso, dentro de las ciencias empíricas en ciencias naturales. Ahora tenemos las ramas de la biología. Recuerden que biología viene de la raíz bio, que significa vida, y logos, que significa estudio tratado, estudio de la vida,
¿ya? Todo aquello que tiene vida o forma parte de un ser vivo lo estudia la biología. Vamos entonces con la primera rama que viene a ser la bacteriología. La bacteriología, como su prefijo lo dice, bacteri, significa estudio de las bacterias. Hay bacterias perjudiciales y beneficiosas. Entre las bacterias beneficiosas tenemos la lactobacillus, que se encarga de la fermentación del yogur. Tenemos bacterias perjudiciales como por ejemplo la bacteria del cólera, que en los años 90 ocasionó grandes estragos a lo que viene a ser nuestro país, ¿no? Ya que en esa época no había una buena canalización de lo que viene a ser el desagüe, ¿no? Y la gente así nomás no tenía acceso al agua potable, ¿no? Y hubo numerosas muertes en esa época. Esa es una bacteria perjudicial. La botánica se encarga del estudio de plantas. La citología, el estudio de las células. La ecología, el estudio de los organismos y su relación que tienen entre sí con el ambiente, ¿ya? Supongamos que es una playa, puedo ver aves, puedo tener algas, crustáceos y cómo ellos se relacionan entre sí en ese ambiente que viene llamado playa. Eso es la ecología. Embriología. La embriología es el estudio del desarrollo, del estudio del embrión, o sea, el desarrollo del organismo en su época de embrión, ¿ya? Desde que se da la fecundación hasta el momento en que nazca, ¿ya? La etología se encarga del comportamiento de los animales. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que mi perro está triste, está alegre, está asustado, está a la defensiva? Eso lo veo por la actitud que toma, ¿no? Y el movimiento de la cola, ¿no? El movimiento o la posición que tiene la cola. ¿Y quién ha determinado eso? Un etólogo. ¿Por qué? Porque ha estudiado el comportamiento del perro y sabe de qué cuando lo pone arriba o pone abajo de costado, sabe si está feliz, está triste o está a la defensiva, ¿no? O tiene miedo, etc. Ya, eso lo estudia la etología. La virología se encarga del estudio de los virus, ¿no? Como por ejemplo el COVID-19. Actualmente hay bastantes virólogos que están trabajando en esta área, básicamente por esta pandemia. La fisiología se encarga del funcionamiento de los organismos. Estos organismos, disculpen, se encarga del estudio de los órganos que forman parte de un organismo. Por ejemplo, si hablo del aparato digestivo, yo sé que está formado por boca, faringe, esófago y estómago, ¿no? Pero, ¿qué función tiene cada uno? Por ejemplo, el esófago se encarga de transportar la comida al estómago mediante movimientos peristálticos y el estómago, mediante la secreción de pectina, se encarga de hacer la primera digestión química. Eso lo ve la fisiología, ¿ya? La genética se encarga del estudio de los genes. Yo sé de que la genética, como estudia los genes, y yo sé que los genes dan caracteres provenientes de los progenitores, entonces eso lo puedo aplicar, por ejemplo, cuando algunos casos nos dicen o les han dicho, tienes los ojos de tu papá, la mirada de tu mamá, tienes el cabello de tu mamá, tienes los labios de tu abuelito, de repente tienes las mejillas de tu abuelita, ¿no? Y esas características hereditarias se da mediante genes, y eso lo estudia la genética. Histología. La histología es el estudio de los tejidos, o sea, el conjunto de células. La morfología se encarga del estudio de la forma de los organismos. Por ejemplo, hay amorfos, o sea, no tienen forma, como por ejemplo las esponjas de mar. Hay otros que son radiales, como por ejemplo los equinodermos y los nidarios, y la gran mayoría de organismos que son bilaterales, donde estamos nosotros, ¿no? Donde desde un plano central dividimos tanto derecha e izquierda y ambos son muy similares, ¿no? Por ejemplo, el lado izquierdo tengo 5 dedos y en el lado derecho tengo también 5 dedos, no tengo 8 ni 10 dedos, ¿no? Ese es bilateral. Y finalmente zoología, que viene a ser el estudio de los animales, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la palabra zoológico, que es el espacio donde se encuentran los animales. Ahora vamos a ver las características de los seres vivos. Una de las características es el metabolismo. El metabolismo es una serie de procesos que sucede dentro del ser vivo que permite su supervivencia, ¿ya? Y dentro del metabolismo encontramos dos procesos, anabolismo y catabolismo. Anabolismo es una reacción de construcción, mientras que el catabolismo es una reacción de destrucción. Anabolismo se encarga de construir, utiliza elementos simples y forma elementos complejos, utilizando energía. Catabolismo es todo lo contrario, utiliza sustancias complejas y las degrada en sustancias simples y libera energía, ya no absorbe, sino libera energía. O sea, anabolismo y catabolismo son, como decirlo,
todo lo contrario, ¿no? Pero tanto en el organismo sucede tanto procesos anabólicos como catabólicos, ¿ya? Y están en simultáneo, ¿ya? Porque a medida que uno libera energía, la otra la aprovecha y así sucesivamente, ¿ya? Y es vital estos dos procesos para que se desarrolle correctamente el metabolismo. La reproducción. Recuerden que la reproducción, ¿cuál es el fin de la reproducción? La reproducción, su fin es la preservación de la especie, ¿ya? Nosotros sabemos que las especies tienen un ciclo de vida y este ciclo de vida puede ser corto como puede ser muy largo, ¿no? Como algunos insectos cuyo ciclo de vida es de 24 horas. Solamente nacen para reproducirse y de ahí mueren. Como hay otros organismos, como por ejemplo hay algunas plantas que tienen como 2000 años, que incluso estuvieron desde la época en la crucifixión de Jesús, y hasta ahorita perduran, ¿no? Son organismos muy longevos que todavía perduran, todavía están viviendo. Por eso digo, la reproducción se carga de preservar la especie. Y yo sé que los ciclos de vida de las especies pueden ser cortos como pueden ser muy largos. Ahora, las especies pueden tener dos tipos de reproducción, los seres vivos, asexuales y sexuales. ¿Cuál es la diferencia? Asexual se caracteriza porque es solo un individuo y no participan gametos, o sea, células sexuales, o sea, no participan ni óvulos ni espermatozoides. O sea, el mismo individuo se puede partir a la mitad y forma dos individuos. Es como si se estuviera duplicando, ¿no? A diferencia de la sexual, en la cual sí participan, sí intervienen lo que vienen a ser los gametos, o sea, interviene óvulo y espermatozoide. El óvulo y espermatozoide puede provenir de un mismo individuo o de dos individuos, ¿ya? Dicho sea de paso, entonces, la reproducción sexual participa óvulo y espermatozoide. Al unirse el óvulo y el espermatozoide se da la fecundación y por ende se forma el cigoto. Finalmente el cigoto se subdivide en varias células hasta formar el embrión. ¿Entendido? Esa es la diferencia entonces entre asexual y sexual. Crecimiento. ¿Todos los organismos crecen? Claro que sí, ya sean pequeños, grandes, microscópicos, ¿no? Y algunos organismos es parte del ciclo de vida, el crecimiento. Desde que es época embrionaria hasta que ya llega la adultez y de ahí posteriormente llega la vejez y finalmente el organismo, el ser vivo, fallece. Es parte del ciclo de vida. Es una de las características de los seres vivos. Evolución. ¿Todos los organismos evolucionan? Claro que sí. ¿Qué quiere decir evolución? La evolución viene a ser la adaptación que tiene un organismo a los cambios de su entorno, ¿ya? Los organismos que actualmente viven en la Tierra, incluyéndonos, son producto de una adaptación de hace millones y millones de años. Y aquellos organismos que llegan a adaptarse evolucionan. Aquellos organismos que no llegan a adaptarse mueren o se extinguen, ¿no? ¿Tenemos precedentes de eso? Claro que sí. Por ejemplo, los dinosaurios que anteriormente habitaban en este planeta perecieron, se extinguieron, no sobrevivieron, ¿no? Pero quedan sus registros fósiles, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo corroborar de que estas afirmaciones son correctas? Fácil. ¿Por qué? Porque si vemos la historia evolutiva, por ejemplo, este ejemplo pequeño que es de las jirafas. Las jirafas antiguamente eran de cuello corto, debido a que las plantas que se alimentaban eran de también altura baja, ¿no? Casi proporcional de las jirafas. ¿Qué pasó? Las plantas se adaptaron al entorno en el cual estaba la jirafa y para evitar ser comidas, para que sus hojas no sean comidas por las jirafas, empezó a desarrollarse, empezó a crecer, ¿ya? Y como empezó a crecer, las jirafas de cuello corto ya no empezaban a alcanzar. ¿Y qué pasó? Empezaron a aparecer dentro de la misma población jirafas que empezaron a desarrollar un poco más el cuello, un poco más el cuello. Y a medida que iban pasando el tiempo, esas jirafas llegaban ya a alcanzar a las plantas que se habían adaptado y habían crecido, ¿no? Pero ojo, esta adaptación que he mencionado, tanto de jirafas como de los árboles, no ha sucedido de un día para otro, ¿no? Quiere decir que mañana ya la planta creció 2 metros más, 5 metros más. No, son cambios, son adaptaciones. Estas adaptaciones demoran millones de años, ¿ya? Para que se hagan estos cambios. No es rápido estos procesos, ¿ya? Ahora, estábamos diciendo que la jirafa, como había de cuello corto, habían algunas que empezaron a desarrollar el cuello largo. Y estas que desarrollaron el cuello largo ya empezaron a alcanzar estas plantas que también se habían adaptado y habían cambiado su altura, ¿no? ¿Y qué pasaba? Ahora las jirafas de cuello largo ya podían alimentarse de los árboles altos. ¿Y qué pasaba con las jirafas de cuello corto dentro de esa misma población? No podían ya alcanzar. ¿Y qué pasó con ellas? Empezaron a morir, empezaron a perecer. ¿Y quiénes llegaron a quedarse solo en esa población de jirafas? Solo las jirafas de cuello largo, ¿ya? Y solo quedaron las jirafas de cuello largo. Y esa es una explicación de cómo las adaptaciones
cómo el ambiente influye en los organismos y hace que estos se adapten. Niveles de organización. Tenemos un nivel de organización químico, que es casi está formado por nivel abiótico, o sea, sin vida. Tenemos las partículas subatómicas, donde está el neutrón y el protón. Aquí están los átomos, que es el conjunto de las partículas atómicas. Conjunto de partículas de átomos, bueno, las moléculas. Conjunto de moléculas, macromoléculas, como por ejemplo proteínas, glúcidos, lípidos, etc. Y conjunto de macromoléculas, organelos u orgánulos, ¿ya? Que vienen a ser las estructuras dentro de la célula. Todo esto es nivel abiótico todavía, químico. Nivel biológico, o sea, ya donde ya hay vida. La célula, partimos de la célula, conjunto de células, tejido, conjunto de tejidos, órgano, conjunto de órganos, sistema o aparato, y conjunto de sistemas y aparatos, el organismo. Ahora, nivel de organización ecológico. El nivel de organización ecológico parte del individuo, un ser. De ahí el conjunto de individuos, tenemos la población. Ojo, la población se caracteriza porque todos sus individuos son de la misma especie. Por ejemplo, una población de perros, una población de palomas, una población de gallinazos, una población de cucarachas. La comunidad es el conjunto de varias poblaciones. O sea, dentro de la comunidad yo encuentro una población de cucarachas, población de perros, una población de repente de ratas, una población de palomas, una población de gallinazos. Y donde están toda esta comunidad se desarrolla en un ambiente que viene a ser el ecosistema, que puede ser, por ejemplo, una colina, una playa, un bosque, un desierto, el fondo del mar, etc. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los niveles de organización ecológica. Vamos a ver este pequeño video para afianzar algunos términos que hemos visto hoy día de adaptación. Adaptación y sobrevivencia en los seres vivos. Cuando un conjunto de seres vivos sobrevive en un ambiente determinado y se reproduce, se considera que se encuentran adaptados a ese medio, y son consecuencia de los procesos de selección natural que explican la evolución. En nuestro planeta hay una enorme variedad de especies adaptadas al medio en el que viven. Esto no es una casualidad, es un largo proceso de cambios continuos que han tenido los seres vivos. La adaptación no es resultado de una sola característica, sino que se presente la combinación adecuada de varias características en un individuo o especie para que sobreviva a determinadas condiciones que le permitan prevalecer ante los cambios continuos del ambiente que habitan. Por ejemplo, se cree que las alas y el cuerpo de un ave son adaptaciones para poder volar, o que el color y la forma de un insecto o el sistema respiratorio de un pez son una adaptación a su entorno para sobrevivir en el medio que les rodea, ya que son adecuadas para que se adapten a él. De lo contrario, podrían extinguirse. Un organismo que sea trasladado a un ambiente diferente también puede perecer, si sus características no corresponden a las necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones. Ahora mencionemos la diferencia que existe entre la selección natural y la artificial. La selección natural es un proceso que ha generado la evolución de las especies a lo largo de miles de años, sin otra intervención que su adaptación a las condiciones ambientales. En tanto, la selección artificial se ha llevado a cabo en una escala de tiempo menor y está relacionada con la historia humana, ya que el ser humano ha hecho la selección de ciertas especies para cubrir sus necesidades. La selección natural depende de la adaptación de las especies al medio, mientras que la selección artificial provoca la dependencia de las especies a las condiciones óptimas para su reproducción. Muchas plantas no podrían ser tan productivas sin los procesos de cultivo, que implican, entre otras cosas, la preparación del suelo, el uso de fertilizantes o abonos y otros productos. De igual forma, las especies animales requieren de alimentos especiales, controles sanitarios que aseguren la salud de los individuos que los consumen. En las generaciones modernas se seleccionan los mejores ejemplares para su reproducción, ya sea por su tamaño, productividad o resistencia. Las especies domesticadas por los seres humanos han llegado a ser significativamente diferentes a sus antecesores o a las especies silvestres que aún existen. Por ejemplo,
En México, el maíz, considerado la especie emblemática de nuestra cultura, se ha transformado tanto que depende de la mano del agricultor, ya que no se puede reproducir de manera natural. Muy bien, chicos, entonces eso vendría a ser cómo se da la adaptación, ¿no? Ya para terminar, les voy a dejar una actividad de la página 82 del libro, del compendio, para que puedan desarrollarlo. La 1, la 2 y la 3. Lo pueden desarrollar en el mismo libro, puesto que solo es escribir la respuesta y debe ser 1 o 2 palabras máximo. Y bueno, chicos, eso sería todo. Gracias y nos estaríamos viendo.